Este capítulo es presentado por Soft99, Japan Best Car Care, Manol, lubricantes y aditivos de calidad alemana, Gestion Car, más que un software, una comunidad de talleres. Hoy tengo un amigo que tiene un auto del 70 y está impecable, weón. Qué buena, pero ¿está restaurado o está conservado? ¿Y cuál es la diferencia? Para mí es lo mismo. No, no son lo mismo. Y la diferencia entre cada uno de los conceptos los vamos a ver en este capítulo. El mecánico aplicado. Factor Canus. Y esto es Pecados Mecánicos. Bienvenida la gente a este capítulo número 16, Clásicos en Conserva. Hablaremos de un capítulo extremadamente interesante en los clásicos. Por supuesto, no lo hago solo, mi compañero, amigo, Pablito Gonzalito, en el micrófono número B. Por favor, un aplauso. Muchas gracias. Sean bienvenidos todos a este capítulo, como decía mi compañero Klaus, el capítulo número 16 ya de la segunda temporada. Vamos a hablar justamente de clásicos, vamos a hablar de conservación y vamos a hablar de restauración, que no es lo mismo. Así que me acompaña como siempre mi compañero y fiel escudero, don Klaus Alberto Fritz. Jesús Cortes. López. Pensé que era. Jesús López. Muchas gracias, amiguito. Oye, este capítulo me apasiona muchísimo. Me encantan las cosas que se caractericen por ser clásicas o bien conservadas durante toda la historia. O sea, a mí me gustan harto los clásicos con peso histórico. Como bien te decía hasta hace un momento, que tuvimos que cortar esto. Pero Esta sí. es la segunda vez que estamos grabando. Esta es la segunda vez que decimos esto mismo. Pero como bien les decía antes, para mí un clásico se considera el que tiene peso histórico. O sea, modelos que, por ejemplo, tienen más de 4 o 5 generaciones del mismo modelo, ya para mí se considera un clásico. Por ejemplo, no sé, el Corolla ya es un clásico que ha trascendido durante toda la historia. Los Golf también, que hasta hoy en día se siguen desarrollando nuevos modelos. Lo mismo con los Camaro, los Mustang, Skyline, una infinidad de modelos que... Muchos modelos que murieron este año. O el año pasado, creo que era, o el 2021. El GTR creo que lo habían dejado de producir. No pero sé, ahora sacaron un nuevo concepto que no se llama GTR, pero es mismo R, bueno, filo. Pero sí, a mí me encanta la materia de poder preservar en el tiempo lo que fue bueno en su época. O sea, hablo siempre desde eso y de cómo uno puede, qué tipo de tratamiento uno le puede hacer al vehículo para que puedas preservarlo en el tiempo. Bueno, de hecho, la primera grabación que hicimos, Que salió muy bueno. hablaste del Chevrolet Nova, del Chevy Nova, ¿cierto? Exacto. Que es súper importante dentro del mercado chileno. Hay mucha gente que tuvo el Chevy Nova o el papá o Y el que la abuelo. tiene todavía. Y que los tiene todavía. Así como también, un caso muy cercano a ti, el Chevette. El Chevito. ¿Ya? Chevrolet Chevette, que Klaus, bueno, la familia de Klaus en realidad tiene uno, Sí. hace muchos años y está en muy buenas condiciones. O sea, es de los autos que uno destapa, ¿cierto? Y parte. O sea, es ponerle batería, echarle encima y va a partir. Exactamente. Que era la característica de los autos clásicos. Sí. Me gustaba mucho eso, la mecánica más básica, la mecánica más sencilla, que no costaba mucho echar a andar un auto antes. O sea, más allá de hoy día es súper difícil por la cantidad de componentes que podrían Y fallar. módulos y weá Eso. rara. Entonces antiguamente era todo mecánico, era todo manual. Entonces si fallaba algo lo podíamos reparar, lo podíamos, no sé, le podíamos lijar el platino, ¿cierto? Para despegarlo, podíamos regularlo con una hoja de sierra, podíamos echarle una tapita de benzina al carburador y que partiera por Claro. último. Ese tipo de cosas antes se hacían porque eran sistemas 100% mecánicos. Exacto. Hoy día ya es algo imposible, ¿cierto? O quizá no imposible, pero sí podría generar problemas. Por ejemplo, echar a andar un auto con algún solvente podría generar tantas detonaciones que que se generaría un problema en el motor. Exactamente. Esa es la diferencia entre los autos antiguos y los autos de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre cómo conservar o cuáles son las consideraciones que tenemos que tener al momento de conservar un automóvil antiguo. Sí, pues, cuando hablamos de que antes la mecánica realmente era mecánica, hoy día ya es todo casi electrónico, es todo modulado, es todo con un control electrónico. Antes literal era todo de contacto directo entre una cosa y otra. O sea, estábamos hablando de que
la bomba, por ejemplo, de aceite o la bomba de combustible era directamente pilotada, entre comillas, por el mismo eje del cigüeñal o el mismo leva en muchos casos. Lo mismo pasaba con el distribuidor, que iba anclado directamente a un engranaje que estaba relacionado al conjunto móvil. Lo mismo también con la inyección de combustible. Era tan simple y a la vez tan complejo, de que yo, mediante una piola, regulaba el paso del efecto Venturi, de cuánto aire succionaba el motor para que arrastrara esta mezcla de aire combustible que se hacía para poder inyectarla al motor. O sea, era 100% de yo estar moviendo prácticamente con las manos para poder y hacer funcionar un motor antiguo. Así es, basándose en muchos principios físicos, se podía hacer funcionar un auto. Claro. Como el carburador, ¿cierto? Que se basa en el efecto Venturi, que hoy día todo eso lo hace un inyector, lo hace una unidad de control, Y etcétera. lo hace solo, tú le echas a andar y listo. Eso, hay un calculador que hace la pega. Antiguamente era todo mecánico, o sea, a través del paso de aire teníamos que succionar el combustible desde la cuba del carburador, ¿cierto?, hacia la admisión. Y aparte de eso, teníamos que emulsionar ese combustible. Exacto. Que lo que hoy día hace el inyector de pulverizarlo, ¿cierto? Antiguamente lo tenía que hacer el chicler, que era emulsionar este combustible, más que pulverizarlo, ¿cierto? Porque no era tan delgada. Eso o no era tan fino. la punta no era tan delgada. Exacto, no lo hacía tan rocío de gasolina, ¿cierto? Sino que eran pequeñas gotitas. Por eso costaba tanto generar que un carburador bajara mucho las emisiones contaminantes, porque el sistema en sí no era capaz de pulverizar tan bien el combustible para que se mezclara homogéneamente con el aire y poder quemarlo bien. De hecho, uno de los trucos, que aquí estoy seguro que más de alguno se va a acordar, La cachaña. para poder pasarla legal, obviamente la revisión técnica y el tema del análisis de gases, que era en unos vehículos carburados, es cada 4 meses, si me lo recuerdo. El Chevy no se lo saco hace rato. Pero había una wea que era pero crucial, y era ponerle un pelito a los chicleres, un pelito de cobre, y con eso bajaba igual en el rango de inyección finalmente, para poder darle esa baja que necesitaba y para poder pasar la revisión técnica. El auto andaba chupado, andaba mal, pero pasaba ilegalmente la revisión técnica. O bajarle al carburador. Descarburabas el motor, ¿cierto? Le quitabas combustible y Y le bajabas aumentaba los ahí el HC y los aire, CO. claro. Sí, se podía hacer todo simplemente con un paleta o un destornillador de cruz. Podía hacer de todas las regulaciones posibles para un carburador. Así es. Y lo que hablabas también de los distribuidores, que son sistemas bastante antiguos, lo montaban los primeros sistemas de encendido y que duraba bastante. O sea, después se empezaron a actualizar, salieron los carburadores ya con electrónica integrada, cuando teníamos unidades de control que trabajaban con un carburador, ¿cierto? O sea, con un distribuidor que tenía, bueno, con carburadores electrónicos también teníamos, También. pero en el caso del distribuidor teníamos captadores como hoy día CKP, CMP. Teníamos la posición del cigüeñal y el eje leva dentro del carburador, o sea, dentro del distribuidor. Siempre se me confunden esas dos. ¿Qué cosa? Cuando digo carburador en vez de decir distribuidor. Ah, Pero existían estos sistemas que eran mecánicos, o sea que realmente era una ruedita girando para allá, otra ruedita girando para acá, y así se transmitía movimiento. exacto. Hoy día todo eso se hace a través de un motor eléctrico, Claro. o a través de un solenoide. O de un captador, que bueno, no se hace directamente el contacto de una cosa con otra. Exacto. Entonces, como estos vehículos eran totalmente diferentes, los cuidados y mantenimientos que teníamos que tener también eran diferentes a lo que vemos hoy día, que tenemos una pauta de mantención de 40 puntos que hay que revisar, ¿cierto? Que hay que hacerle escáner, que hay que revisar esto, que hay que revisar esto otro, que todo eso antiguamente no, si bien se debería haber hecho, no se hacía. Pero yo creo que ahí está la principal diferencia entre que los autos de hoy día duren tan poco, y hablo de todas las marcas de manera genérica, y los autos antiguos que podían tener una duración de 50, 60 años con facilidad. O sea, antes, y lo digo desde mi caso, no le hacíamos mantención al tren delantero, al tren trasero, no reemplazábamos los dos rodamientos de masa, no reemplazábamos nada hasta que fallara, ¿cachai? Y se demoraba harto en fallar. Y se demoraba harto en fallar. De hecho, yo recuerdo haberle hecho tren delantero una vez en mi vida al Chevette, y el Chevette tiene 28 años con nosotros en la familia, ¿cachai? Entonces yo tengo control de él hace como 15 años, y una vez en mi vida le he cambiado todo lo que es el tema del tren delantero. Lo mismo con el tren trasero. El tema de que falle, no sé, de que se desbalancee el cardán, por ejemplo, o que falle la junta cardánica, es súper raro. Yo también lo he cambiado una sola vez,
pero anda a hacer ese tipo de cosas o carecer de mantenimiento en los vehículos de hoy en día. O sea, hoy día no cambiaste el aceite cuando correspondía, no cambiaste la grasa, no engrasaste un punto, cagaste. Al día siguiente va a morir esa. Así es súper complicado el tema del mantenimiento hoy día y más que complicado es más delicado. Porque los materiales de construcción son diferentes, lo que decía del tren delantero, los rodamientos de antes no eran como los rodamientos de hoy día. Eran rodamientos de verdad, hay que decirlo, los rodamientos eran de verdad. Eso, entonces teníamos un montón de diferencias en cuanto a construcción, en cuanto a diseño, en cuanto a la cantidad de piezas, ¿cierto? En los pesos que teníamos que soportar. Por ende, era un mantenimiento más bien correctivo que se le hacía al auto que preventivo. Lo preventivo era el cambio de aceite y para de contar. ¿Cuántas veces no hemos visto autos antiguos, cierto, con mucho óxido en el motor, en la carrocería, debido a que no se realizaban mantenimientos a estos componentes? O sea, hoy día, por ejemplo, un mantenimiento de la pintura es una corrección, ¿cierto? Y un sellado cerámico. Y luego mantener ese sellado cerámico. Antiguamente eso no existía. O sea, la pintura, si le pegabas un topón y no reparabas la parte de la pintura, no tenías la posibilidad, ¿cierto?, de evitar que eso se oxidara. Exactamente. Yo creo que es la base, insisto, de las calidades de construcción antiguas con las de ahora. O sea, hoy día, literal, y a lo mejor es un comentario súper de viejo y todo lo que quieran, pero son súper desechables los autos de hoy en día. Más que no es que este es plástico, este es de fierro, de verdad. No voy con respecto a eso. Voy a que la mecánica de antes duraba mucho. Los constructores, los ingenieros de hace 40, 50 años atrás decían, weón, yo tengo que diseñar un auto para que dure toda la vida de este loco. ¿Cachai? Toda la vida. Yo creo que se cambió el concepto cuando se dieron cuenta que vender autos no era negocio. Claro. Porque para que ustedes sepan en la casa, vender autos no es negocio para ninguna marca. Lo que es negocio es generar las mantenciones, la venta de repuestos, es la postventa del auto. Eso es lo que te da plata. Yo te paso el auto hoy día con todas las facilidades del mundo, ¿cierto? Pero esas facilidades conllevan a que lo mantengas conmigo. Te amarres conmigo. Eso, si no pierdes todas las garantías, si no pierdes todos los beneficios, pierdes todo lo que te podría haber dado como la marca, ¿cierto? Por no hacer los mantenimientos conmigo, porque el margen de ganancia de los mantenimientos es súper alto. Claro. O sea, se marginan mucho haciendo mantenimientos por aceite, por filtros, por mano de obra, y muchas veces, hoy día sobre todo, son trabajos que no te demoran más de 1 hora y media, en algunos casos, en las pautas más básicas, te demoran 1 hora en hacer una mantención. No, de todas maneras. Yo creo que un punto clave es justamente el cómo manteníamos los autos antiguos a cómo los mantenemos hoy en día. O sea, hoy día, si bien tienen más puntos de mantención, pero va relacionado a que los autos son, y lo digo con toda su letra, son tan malos hoy en día que necesitan que los mantengáis con mucha mayor frecuencia. Y esa mayor frecuencia está asociada con: te tengo que cobrar cada punto que yo pueda mantener, con cada vuelta que tú vengas, cada vez que me llames, te tengo que cobrar y todo. Entonces, son una suma de cosas que a mí, la verdad, por eso me gusta mucho más la mecánica antigua. Si nos vamos al tema de las carreras de antes eran solamente puro piloto, más que máquina, ¿cachai? La típica, la serie B del rally. Puta, son weas que uno dice, ¿de dónde habían weas tan potentes, tan buenas y tan duraderas? Insisto. Y lo otro es que mucha mecánica antigua fue precursora de la modernidad. O sea, vehículos 5 cilindros, se vio el tema de la tracción simétrica, turbocompresores y relaciones o sea, las cajas de cambio con piñones rectos. Todo eso se hizo hace 50 años atrás y hoy día recién estamos viéndolo aplicado en categorías hoy día de vehículos de carrera. O sea, te vuelvo a repetir, incluso de calle, pues, con el motor 5 cilindros. Exactamente. Entonces, esa como antigua escuela, esa vieja escuela, hoy día se mantiene más vigente que nunca. Hoy día vemos los bloques de aluminio o bloques, cosas así, y antes era todo de fierro. Hoy día son más eficientes, son más bonitos, etcétera, etcétera, pero es la misma base de hace 40 años atrás. De hecho, a mí eso me encanta. Hay plataformas que se mantienen a través del tiempo, como la del Chevette, por ejemplo. Claro. Pasó a ser el motor del Corsa. Después y hasta hoy en día la misma wea. Tú te encontráis con bloques que son exactamente iguales. Sí, pues. Y son, en grupo Volkswagen, por ejemplo, son bloques que se diseñaron hace 40 años y se mantiene el mismo bloque, van cambiando las culatas, van cambiando la cantidad de ejes de leva, la cantidad de válvulas, el diámetro del cilindro, pero la plataforma es exactamente igual. Claro. Y aquí me van a encontrar harta razón en la casa cuando les digo que
es la misma plataforma, pero falla mucho más. Fallan las bobinas. Por ejemplo, tocaste el tema del Gol. Yo en la empresa en la que estaba manejé mucho una Sabeiro. Y era la misma pana recurrente. Comprar en las bobinas que comprarais, se echaban a perder, se quemaban, los sensores de oxígeno lo mismo, las bujías también las hacía papa. Todo era relacionado a mantener de manera más periódica ese tipo de componentes que, para que cagara, no sé, pues, bueno, el distribuidor del Chevette, que era mecánico 100%, nunca cagó. De hecho, yo todavía tengo el original guardado en la casa y solamente lo cambié por el que tiene ya el encendido electrónico, que es la chispa mucho más limpia, es más eficiente, pero no es tan explosiva esa potencia como si lo era el distribuidor antiguo. ¿En serio era mejor el distribuidor antiguo? Sí, o sea, bueno, tanto más que el avance del encendido y todo el tema, la chispa, como era más bruta, era menos limpia, era más potente. Sí, hoy día las carreras, bueno, si las veis, prácticamente no tienen encendido electrónico, siguen corriendo con el sistema de platino y condensador, porque la chispa es mucho más potente, bueno. Entonces, en cambio, cuando ya pasa por el tema electrónico, ya la chispa no es el pic de voltaje tan alto, sino que es mucho más parejo, para evitar obviamente un exceso de potencia, ¿cachai? Pero de verdad que se sintió ese cambio para mejor en tema de eficiencia, pero para peor en el tema de potencia. Oye, el otro día hice un curso de encendido y para hacerlo tuve que estudiar harto. Y en uno de esos estudios decía que cuando las bobinas de encendido generan pics de voltaje demasiado altos, funciona mal el motor. Claro. Está funcionando mal, por eso consume mucho voltaje. No se necesita demasiado voltaje para generar encendido. O sea, una bobina que tiene, por ejemplo, que puede entregar 15.000 volts, si está generando 14.000, está al límite del funcionamiento. Sí. Debería generar mucho menos. Y así también se puede generar diagnóstico con osciloscopio en sistemas de encendido, incluso convencional. Ya. Son pequeños tips que de repente yo tampoco lo manejaba. Ahora, como te digo, tuve que estudiar para esto y me di cuenta de eso y fue como, obvio, pues si el motor funciona bien, tiene menos resistencia a la generación del encendido. Claro. Si tiene compresión más alta, si tiene mucha benzina, si tiene mucha carbonilla, va a generar más resistencia, por ende voy a necesitar más voltaje para generar el arco eléctrico. Y en la gráfica voy a ver un voltaje más alto. Claro. Pero volviendo a lo clásico, ¿cierto? El mantenimiento que debemos realizar normalmente a este tipo de autos hoy día es ya más que por kilometraje, por tiempo. Sí. Porque normalmente se le dan pocos kilómetros a estos autos. Es poca la gente que ocupa un auto del 50 de uso diario. Normalmente se dejan ya para el uso del fin de semana, que tengo que, no sé, voy a un matrimonio, voy a una fiesta, voy a algún evento, voy en el auto clásico. En vez de ir en mi auto de uso diario, uso el auto de domingo, ¿cierto? Pero eso no significa que tengamos que mantener las condiciones de mantenimiento, valga la redundancia, como se hacía antes. Hoy día ya tenemos que los aceites sí o sí se deben cambiar cada un año, ¿cierto? Los líquidos de frenos cada 2 años, ojalá cada uno, pero sí, depende del ambiente en el que esté guardado el auto. ¿Ya? Los aceites de caja de cambio, los líquidos refrigerantes. Debemos generar el reemplazo, aunque no cumpla con los kilómetros requeridos, ¿cierto? Que antiguamente se solicitaban. Hoy día sí o sí se tiene que hacer el cambio por tiempo. Sí, hoy día es por tiempo o por uso. Sí, eso es. En el intervalo de tiempo hay gente que también antes se cometía mucho ese error de que no, que el aceite dura 10.000 kilómetros y yo en 10 años, hablemos de un caso extremo, solamente lo he movido los fines de semana, por lo tanto tiene 5.000 kilómetros recorridos. Y por eso no le he cambiado el aceite, si dura 10.000. Pero claro, ahí obviamente entran muchos factores externos que afectan las propiedades de lo que sea que funcione dentro del motor, refrigerante o lubricante, lo que sea. Y obviamente van degradando estas cosas. Por eso también es que se daban estas fallas repentinas de algunos vehículos, pero también era con mucha menor frecuencia. Hoy día, por ejemplo, si a un auto no le cambias el aceite en un año, puede incluso llegar a generar un barro y tener problemas de lubricación grave. Pero antes, aunque tuviese el motor, weón, da lo mismo, weón, ¿cachai? Por eso es que hay harta gente que tiene ese tipo de mantenimientos con un intervalo tan prolongado y no tenía mayor problema, ¿cachai? O sea, se generaba mucho menos... Su jalea para adentro era lo mismo. Eso, ¿cachai? Y los aumentadores de viscosidad, claramente estamos hablando de casos que son una excepción a la regla de que todo se deteriora más rápido si no lo cambiáis cuando corresponde. Pero el tema del mantenimiento en auto clásico, hoy día, como decís tú, es mucho más periódico que antes. Antes
De hecho, ni siquiera si las pautas antes lo recomendaban. Yo creo que weón. antes igual era por un tema de ignorancia, po. La gente Eso. era, no, necesita el cambio de aceite nomás, po. Y el cambio de aceite. Y rellenamos con agua, jamás le revisamos el nivel a la caja, jamás le revisamos el nivel a diferenciales. Claro. Si es automática, el aceite no se cambia. Mm. Eran los mitos, ¿cierto?, que existían antes, o las más que mitos, porque obviamente había gente que sabía que no era así, pero esa información no llegaba al macro de la gente. No todos tenían claro cómo se debía hacer un mantenimiento de manera correcta. Por ende, hay autos antiguos muy mal mantenidos, ¿cierto?, que hoy día sufren las consecuencias, que los vemos ahí tirados, bueno, amontonados en un cementerio de autos, ¿cierto?, llenos de óxido, con los motores que andan mal, que funcionan mal, que suenan demasiado, que queman aceite, que queman agua. Y todo eso solamente por un mal mantenimiento. Sí. Como decís tú, yo creo que antes era el tema de la ignorancia. Antes no teníamos acceso a internet, estoy hablando hace 30 años atrás. Y claramente yo iba, me compraba mi auto, o se lo compraba a una persona o a una automotora, y sería, ¿cachai? Yo después veía cómo lo mantenía. Muchas veces también se cometía ese, no sé si error, pero sí se cometía esa falta de criterio de realizar la mantención uno mismo, y dejaba ahí 1.200 millones de cosas por hacer, que deberías haberla hecho y no lo hiciste, ¿cachai? Y eso con el tiempo también juega en contra. Que es parte también de lo que siempre hablamos. O sea, en los 90 habían 3 marcas de aceite aquí en Chile. Sí. Y eran solo esas 3. No tenías otra opción. Muchas veces no existía la viscosidad que buscabas. En los 90 encontraron un 5W30 que ya existían esas viscosidades, pero aquí a Chile no llegaban, o llegaban a un precio demasiado caro. Claro, o sea que no valía la pena mantenerlo con eso. Exacto, no teníamos la calidad de aceite y la disponibilidad de aceite que tenemos hoy día, como por ejemplo de la marca Manol, ¿cierto?, que es uno de nuestros auspiciadores, a quienes vamos a saludar ahora. En este minuto. Manol se destaca por ser una empresa parte de SCT Germany, una filial alemana instalada en Chile desde el año 2009 para comenzar a trabajar de manera íntegra en la solución de problemas de abastecimiento de productos de alta calidad en nuestro país, logrando en 2012 llegar con la fuerza necesaria a abarcar gran parte del mercado en Chile y Latinoamérica. Manol cuenta con las normativas vigentes de lubricantes utilizados en el mercado nacional, teniendo la mejor relación precio-calidad del país. Aparte, cuentan con una completa línea de insumos para tener el mejor complemento en cada trabajo realizado. Manol, tecnología avanzada en lubricantes. ¿Quién no ha quedado sin batería en el auto? No hay problema, porque ahora tu batería.cl te salva. Llega directo a donde estés dentro de la región metropolitana con tu nueva batería y te la cambia totalmente gratis por la compra de ella. Así es, totalmente gratis. Además, cuenta con el equipo profesional para configurar todos los sistemas que se reinician al momento de desconectar la batería. Son muchos los años de experiencia en el área que hacen a tubatería.cl la mejor opción al momento de comprar la batería de tu auto. Seleccionan la batería adecuada para tu vehículo considerando los parámetros exigidos por el fabricante. Además, trabajan con las mejores marcas del mercado: Hankook, Bosch, Acedelco, entre otras. Búscalos en Instagram como @tubateria.cl o habla al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Si quieres organizar, automatizar procesos y gestionar avances de tu trabajo en el taller mecánico, debes conocer sí o sí a GestionCar, un software que solucionará muchos de tus problemas más comunes dentro del rubro mecánico. La recepción y generación de orden de trabajo, la creación de presupuestos, la gestión de los mecánicos del equipo, entre otras muchas funciones. GestionCar tiene planes para todos los tamaños de servicio, desde los talleres más pequeños a los grandes negocios automotrices. Te invitamos a conocer la herramienta de gestión de taller que ayudará a automatizar tus procesos y aumentará la productividad de tu negocio, sea del tamaño que sea. GestionCar, más que un software, una comunidad de talleres. Visítalos en www.gestioncar.cl. Punto Bridge cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados para la entrega de soluciones integrales tecnológicas. Trabajan en la instalación de circuitos de seguridad, redes y energías renovables. Entregan soluciones atingentes al tamaño de tu organización, desde un domicilio hasta una gran red de empresas. Punto Bridge mantiene alianzas estratégicas que le permiten garantizar servicios y resultados de calidad, acorde a estándares internacionales para todos nuestros clientes.
Su trabajo se enfoca en la constante mejora de procesos internos que impulsan el crecimiento de tu organización, a través de la implementación de tecnología que facilite los procesos productivos de tu empresa o negocio. Y después de esa pausa comercial, agradecemos a todos quienes hacen posible esto. Estábamos hablando sobre la ¿cómo era? Habíamos leído perseveración, algo así, pero Preservación de la historia automotriz. ¡Wow! Qué buen título. Pero tiene que ver con preservar las condiciones del automóvil, ¿cierto? De cómo se vendió nuevo. Tratar de mantenerlas dentro de lo posible, ¿cierto? En su máxima capacidad. No solamente hablamos de lo que es el motor, que siempre como el mantenimiento va ligado al motor. Tenemos que considerar también pintura, que es un punto clave en vehículos antiguos, ¿cierto? Que a través de los años se han ido llenando de óxido o han tenido pequeñas pérdidas de piezas, ¿cierto? Que ya no podemos encontrar, que algún parachoque esté roto y que ya no tenemos repuesto, algún foco, etc. Entonces por eso debemos siempre tratar de proteger estos sistemas. Hoy día existe la posibilidad, ¿cierto? De, por ejemplo, hacer una recuperación de la pintura y un... ¿cómo se llama esto? Sellado cerámico. definición nueva, el sellado cerámico. Hacer un sellado cerámico a la pintura, ¿cierto? Para conservarla en buenas condiciones. Hoy día existen los medios para cuidar el auto. Pues Justamente eso te iba a decir. Justamente hoy día hay medios, hay recursos que antes era extremadamente caro, antes no existía. Y hoy día se han desarrollado técnicas y hay marcas insertas en el mercado, por ejemplo como Soft99, que es parte también de nuestros auspiciadores, que te pueden permitir preservar justamente el estado único o el mejor estado posible de la pintura de tu auto. Y no solamente la pintura, también de las llantas, del interior, del mismo motor, el cuidado obviamente que hay que tener de mantener, o la importancia que hay que tener el vano motor limpio, ¿cachai? Sin contaminación. Evitar también dejarle el vehículo en sitios eriazos era parte principal de la conservación de los autos antiguamente. O sea, tú te podías encontrar con autos que estaban muy bien cuidados y tenías el contraste de un auto pésimamente cuidado, tirado en el campo normalmente. Hablo del campo o un sitio eriazo, puede ser en una casa también, pero en súper mal estado. O sea, nunca más le cambiaron los neumáticos, nunca más le hicieron mantención, la batería está ahí de adorno también. Nada de los componentes que se podía mantener se realizó a tiempo, y obviamente eso van pasando los años y si no tienes una preocupación constante, eso se va a ver sí o sí afectado por, creo yo que es el cáncer de los autos, que es el óxido. Así es, el óxido hoy día creo que es uno de los mayores problemas que tienen los autos antiguos, como decís tú. Hay mucho factor ambiental que influye en el deterioro del auto. Por ejemplo, lo que hablaba de los neumáticos, las gomas en general se queman, se resecan, y eso genera chillidos, genera golpes, genera que obviamente se quiebren con mayor facilidad, por ende fallan los soportes de motor, fallan las rótulas, fallan los bujes, fallan todo lo que tiene que ver con goma, los sellados de las puertas, como gomita que va en la orilla de la puerta para evitar que entre aire, ¿cierto? Se terminan quebrando y tenemos ese maldito sonido molesto en el aire, ¿cierto? Cuando vamos en velocidad. Ese tipo de cosas podemos mejorarlas, ¿cierto? Solamente tapando un poquito el auto. O sea, evitando que las condiciones ambientales generen problemas en el auto. Exactamente. O sea, mantener también... lo que estamos hablando, o sea, en el fondo es preservar el estado del auto. Ni siquiera es como darle un cuidado maniático. Es preocuparse. Cuídalo un poquito. Eso, no creo que sea tan difícil, comprar una carpa, weón, de 20, 15 lucas. Y por último va a tener eso. Sé que no es lo idóneo, que van aquí los puristas. Es que por dentro tienen costuras que van a rayar igual la pintura. Sí, está bien. Pero eso, a nada, yo creo que ayuda bastante. Bastante. Dejar, por ejemplo, otro tip, dejar desconectada la batería va a permitir que esta batería no se descargue con tanta facilidad. O que no muera. Exacto, o va por último a durar más que si estuviese conectada sin esta constante recarga de la batería. Entonces, si no, llamen a tubatería.cl. Tubatería.cl. Aquí salimos jugando, amigo, como si fuera cualquier cosa. Así que, pero eso, justamente, tratamos de que este auto, que sea de los años 80 o 70 o incluso más antiguo, hoy día se vea como se vio antiguamente. También a mí me gusta mucho, y no sé a ti,
pero mi criterio de conservar el auto lo más clásico posible. Lo más original. Exacto, lo más original, que mantenga siempre su cuadradito de no me salgo de weas raras, así como he visto que para mí se echan a perder los clásicos, cuando le ponen ya, le cambian los focos o le cambian, no sé, pues weón, Su ojito de ángel, hermano. eso, los LED, los neones, weón, los alerones, que si bien se ve bien, pero ya echaste a perder un clásico. Pero amigo, es parte del tuning, po, weón. Por eso, pero para mí el tuning está para otro tipo de cosas, no para un auto antiguo, un Chevette, un Monza. El auto en sí es bonito, po, Y los un V16, Corona amigo. antiguo. ¿Ah? Los B16 hoy día también son un clásico, po, weón. Oye, no. Tuzuru. Sí, pues pero yo no lo considero un clásico, weón. Pero, weón, Sí, ¿cuántas- sé que weón, tiene caleta de la años. historia que tiene el Tuzuru, Pero es- como el Corsa. Es que claro, yo no considero el Corsa es que fue un auto tan masivo que no sé si es considerado un clásico. Amigo, weón. me habló al principio del capítulo del Golf, el auto más vendido a través de toda la historia del Pero automóvil. estamos hablando de autos buenos, po, weón, de autos de que perseveran hasta hoy en día, porque el auto en la plataforma realmente funciona, po, weón. Tenemos categorías deportivas que hoy día tienen un Golf de carrera, po, Ya, weón. pero tenéis que considerar igual que existen segmentos. Y Por dentro supuesto. del segmento básico, por así decirlo, ¿Mm? está como clásico el B16, po, weón. O sea, es un auto que ha recorrido cuánto, weón. ¿Cuántos años se fabricó ese auto? Puta, personalmente, y esto a lo mejor me gano los hate, pero no lo considero un clásico para nada, weón. Es como los Fiat, tienen muchos clásicos que generaron una generación completa, conoce los Fiat 600, los Fiat 147, el Fiat Siena, todas las líneas de Fiat baratos, por así decirlo, que en algún momento, de hecho hay categorías también de Fiat 600. O sea, no es necesario tener un auto que sea extremadamente bacán para poder generar una categoría de carrera, para generar un clásico. No, por eso te digo, es como, no sé, po, el Yaris también, que lleva 20, 25 años en el mercado, tampoco lo puedo considerar un clásico. Si yo veo un Yaris bonito, es como, un Yaris, ¿cachai? Me pasa lo mismo con los B16. Ahora, si vemos otro tipo de B16, claro, ahí obviamente cambia. Hay Nissan de la misma época que no Los se hicieron Sentra. nunca más y son un clásico. Hoy día, si yo veo un Sentra, para mí es un clásico. Sentra B11. Claro. O el B12. Sí, el B11, porque el B12 es el Sentra 2, ¿o no? Nada que ver, no. Ese es el B14. Ya. Pero más o menos por ahí. Pero eso, a ese yo lo considero un clásico. Porque es cuadradito, uno dice, oh weón, puedo retroceder 50 años para ver un auto así. Pero un Corsa, por más bien mantenido que esté, para mí no entra en la categoría de clásico. Ahí Hay vamos, muchos autos más. Un debate. Comenten acá si hay algún dueño de Corsa o algún dueño que me de quiera matar B16. ahora. Comenten ahí hate a Don Klaus. Así es, para poner en contexto lo que queremos explicar es la diferencia entre restauración y conservación, porque no es lo mismo. Tenemos esos autos que están hechos papas, ¿cierto? Llenos de óxido, con accesorios menos, con un foco roto, que el motor no parte, y podemos restaurarlos. O sea, desarmar, ¿cierto? Reparar todo lo del automóvil, los sistemas originales, y devolverlo a la vida con sus sistemas originales. Que esa sería una restauración. Claro. Y a diferencia, ¿cierto?, de la conservación, o sea, que no se genera un deterioro del automóvil a través del tiempo, mantener toda la originalidad sin que se deteriore. Que normalmente la mayoría de la gente que admira autos clásicos, ¿cierto?, se sorprende mucho cuando la pintura es original. Cuando dicen, oye, pero está impecable la pintura, y es la pintura original. Es como un punto tan importante que la pintura original esté bien mantenida, Claro. o que esté bien conservada en la conservación de un auto. Más allá del interior, incluso si tuviese, por ejemplo, el tablero un poco partido, podría incluso perdonarse ese tipo de descuidos si es que la pintura está en buenas condiciones. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que para ti, ¿qué es más valorable? ¿Una conservación o una restauración? Creo que ambos son valorables en sí mismos porque ambos requieren de mucho esfuerzo. Me imagino que los más puristas, como siempre decimos, prefieren la conservación, o sea, que el auto se conserve en buenas condiciones. Claro, porque el restaurado ya no vale, es que cualquiera con dinero puede hacerlo. Eso, pero dime si no es bonito, porque hay mucha gente que tiene plata y hay gente que tiene plata que arregla autos y les quedan como el hoyo. Entonces tampoco es solamente el tema de la plata, es saber hacerlo, es tener ese bichito de la pasión Mantener en la línea realidad del auto, weón.
devolverle la vitalidad al auto. Sí. O sea, vemos un auto, como por ejemplo, me pasó el otro día que vimos no me acuerdo la marca del auto amarillo que llevó Classic Moraga a Motortech. Cuando mostraron cómo lo encontró él, Que era era un hot rod, no sé qué marca totalmente es. diferente. O sea, era un auto que estaba casi destrozado, que estaba lleno de óxido, que estaba con... Y Classic Moraga lo tomó, ¿cierto? Lo restauró y lo mejoró. Claro. O sea, estamos hablando de una restauración con modificaciones, pero que aún así quedó excelente. O sea, el resultado es impecable. Lo que hizo Pokésaurio con su Skyline, con el R33 No Mercy, que es una restauración, pero con mejoras. El auto hoy día tiene un look completamente diferente a lo que era, ¿cierto?, original, pero mantiene el estilo del Skyline. O sea, no es que haya cambiado el frontal, no es que haya cambiado parte del auto, sino que lo restauró y lo mejoró. Claro, pero aún así, para mí personalmente, yo el tema de la conservación es mucho más tiene mucho más peso. Porque de eso no se preocupa cualquier persona. Por ejemplo, justamente como viste el ejemplo de Motortech, al lado, desconozco cómo se llama la persona, pero estaba el RX-7, que tú lo mirabas y estaba pero inmaculado. Y uno decía, no, esta cuestión tiene que estar importada, tiene que ser retornada. No, era del mercado nacional, llegó con sus llantas originales, con su tablero original, tú mirabas por dentro y el auto estaba pero como recién sacado de fábrica. Entonces, para mí, tiene un peso que uno decía, este loco se preocupó de mantener el auto como tiene que ser. Ya, bueno, imagínate, ¿cachai lo que estamos hablando? Y ese auto, él lo restauró. No estaba así, no estaba bien conservado. Él después, cuando ganó el premio, contó que él había restaurado ese auto durante 7 años. El proceso de restauración de ese auto fue de 7 años. Y se veía Como si hubiese sido estado conservado. Claro. Entonces a eso voy, hay procesos de restauración Que son igual de buenos y igual de llegan meritorios al mismo destino, por así decirlo. Sí. Que es un RX-7, bueno, del año 90 y algo, que estaba nuevo. Yo lo vi y era, bueno, tenía 20.000 kilómetros. Sí. Si tú me decías en la pintura original, te creo. ¿Cachai? Tal Entonces, esa es la gracia de las restauraciones, que podemos generar resultados que son idénticos a una conservación. Entiendo el peso histórico, entiendo el compromiso del dueño con el auto de Sí. conservarlo en buenas condiciones. Pero también está el otro lado de, puta, no hay ningún RX-7 en estas condiciones. ¿Cómo tengo un RX-7 que esté nuevo? Lo tengo que restaurar, tengo que comprar uno que no esté en estas condiciones, pero yo llevarlo a eso nuevo. Y a eso también hay mucho trabajo detrás, también hay mucho detalle, también hay mucha, por ejemplo, imagínate encontrar piezas para ese auto. Que se haya roto No, el reloj que va en el Todo tablero. de Japón, me imagino. Directo de Japón, ¿cachai? Y, puta, de repente tenés que comprar weá en eBay usadas, que uno lo tiene en Estados Unidos, el otro lo tiene en la India, el otro lo tiene acá, y empezar a comprar piezas del auto de todo el mundo Y hacer un Frankenstein que... para poder tener un auto en las condiciones que estaba ese RX-7. ¿Cachai? Entonces, ahí es donde pasamos nuevamente al tema de ¿qué es mejor? ¿La conservación o la restauración? Y en mi opinión, creo que ambas son... Que yo creo que, claro, a mí me gusta más la conservación como concepto, pero porque, claro, tengo muchos conocidos que tienen un peso, como dije anteriormente, histórico. O sea que, puta, no, es que este auto era de mi viejo o era de mi abuelo y lo tuve yo, lo heredé. Como lo que pasó con Claudio, creo que se llamaba la persona que conocimos en No Te Pases, que tenía el Sentra. El Sentra era Claro. el Sami. El Sami. El Claudio era el otro. Sí. El que ya. Y el Sami pasó que tiene un auto impecable, pero exquisito, y que era de la familia. Era el taxi de la familia. de Exacto, Circo. entonces uno dice, claro, no Un está Sentra restaurado. No está restaurado, sí está modificado, pero por fuera Un poco modificado. las líneas del auto son exactamente las mismas, ¿cachai? Un sleeper pero de tomo y lomo. Entonces, eso a mí me encanta, me mata, weón, me seduce, pero 100%. Sí, yo también creo, soy muy partidario de ese tipo de conservación o de mantención al auto, ¿cierto? De quizás no estaba en esas condiciones y hubo que hacerle un tratamiento a la pintura, y Exacto. hubo que hacerle un tratamiento a la llanta, y hubo que hacer un tratamiento al interior, recoser asientos que obviamente con el tiempo se van desgastando. Por supuesto que sí. Más en vehículos como un taxi, ¿cierto? Que se usa todos los días y todo el día. Entonces sí o sí se generan desgastes naturales del automóvil. Pero generar una restauración o generar un trabajo completo en el auto, yo creo que hay que tener mucha pasión,
te tiene Tiempo que también. gustar. Sí. Sí o Tenés que sí. estar enfermo. Porque una es el manso cacho. Perdón que lo diga así, pero de verdad que muchas veces restaurar un auto es súper difícil, es súper complicado, hay muchas trabas. Mira, tú no sabes lo difícil que es restaurar un auto hasta que lo haces. Hasta que lo intentas restaurar. Es así de simple, porque uno que está metido en una cuestión así, primero no tenéis vuelta atrás, y segundo le agarráis un cariño pero tremendo al auto y al proyecto, y al después de 7 años, como decís tú, del RX7 que quede listo, bueno, es increíble. De verdad que- Tal como decíamos, es súper difícil porque muchas veces no tienes la pieza, no tienes el repuesto, entonces hay que fabricar alguna pieza. o hay que refaccionar lo que tenéis. Hoy día, por ejemplo, tenemos la impresión 3D que nos ayuda mucho, sobre todo en plásticos que se quiebren y cosas así, que se pueden imprimir. O sea, podría hacer la pieza totalmente a medida, pegarle una buena lijada, una buena pintada Y que queda, pase piola. weón, nuevo, ¿cachai? Sí. Pero hay otras piezas que tienes que conseguir a través de contactos de un grupo súper cerrado de gente, ¿cachai? Donde, por ejemplo, tienes que entrar a grupos de Facebook del auto. O los blogs antiguamente. Los blogs antiguamente, ¿cierto? Donde publicabas, necesito tal cosa, y ojalá te responda alguien Sí, que po, la tenga. eso, po, no había registro de nadie que estuviera ni en línea ni nada. Tú dejabas ahí el post y y esperabas tenías ya que ir revisando a ver en si algún alguien había minuto, contestado. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas son trabajos súper arduos que se toma la gente que realmente quiere reconstruir un auto. Y muchas veces no es un auto caro, ya estábamos hablando de un RX-7, un Skyline, etc. Yo conozco el caso de los hermanos Jaramillo. Estos chicos restauraron un Nissan Sentra, pero lo restauraron. O sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Sammy, que hoy día tenemos un Nissan Sentra con SR20, con turbo, el SR20 Neo, con weón, el Kiko, escape al capó, Kiko. weón. ¿Cachai? Estos cabros, motor original, caja original, todos los sistemas originales, luces eran originales, pero todo nuevo. Y se dieron el trabajo de desarmar completo el auto quedó en la lata de la carrocería. Lijando, pintaron toda la lata completa por dentro, por fuera, le pusieron aislante de sonido, ya, en el piso, en las puertas, y ahí volvieron a tapizar, que mandaron a retapizar todo. Luego arreglaron, por ejemplo, lo que es el motor, pintaron todo. Entonces, una vez que se armó, nosotros participamos junto con Lupa Mecánica en este proyecto, montando el motor, la caja y echándolo a andar. Eso fue lo que tuvimos que hacer, y viéndole los frenos igual. Todo lo que es mecánica del auto. Ya. Y el resultado es, No, es- increíble. O sí. sea, veía gente, por ejemplo, vimos muchas personas de 60, 65 años que se acercaban casi llorando al auto. Porque el auto estaba nuevo, Es estaba que era- igual que ellos, como ellos se lo habían comprado hace Exactamente. 40 años. Por eso te digo que el peso histórico que tienen los autos, uno no se imagina el impacto que puede generar en nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos, nuestros tíos, de ver un auto antiguo y retroceder y decir, weón, cuando yo era niño veía este auto así y hoy día en la actualidad lo puedo ver, entonces weón, es un impacto que hasta yo creo que emociona a cualquiera, weón. A mí, ¿Te gusten o no te gusten los autos? A mí me pasa, por ejemplo, que no sé, pues, me ha pasado varias veces que he visto autos, por ejemplo, un Camaro 2020 pasando por la calle. Y no me sorprende tanto como ver un Tercel en excelentes condiciones. Es Sí. como ver un Tercel bien planchadito, bien pintadito, con llantas bonitas, el interior impecable. Y es como, weón, mira. O un Volkswagen, no sé, del año 80 y algo. Mira, está impecable. Y te llama más la atención que ver un auto nuevo impecable. O sea, no sé si se entiende. A mí por lo menos me llama mucho más el auto antiguo bien mantenido A mí que un también. auto nuevo, porque ahí sí que aplica el culeado. Cualquier hueco con plata lo puede hacer. Y hoy día ni eso, o cualquier weón que pueda pagar una cuota mensual lo puede tener. Exacto. Lamentablemente hoy día el tema del crédito te baja ese como mérito a este loco tiene este auto porque se lo consiguió, viajó a Punta Arenas, weón, y compró estas cosas allá y todo el tema. Entonces, por eso me gusta hoy unos maestros que son en este ámbito, mandarle un saludo a Cristian Moraga, a Nelson Marchán y también a, cómo no, saludar a los hermanos Marc. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, hace poco vendieron una Datsun, hace poco vendieron Una 720, ¿no? una 720. Vendieron un auto que había estado 11 años con ellos en la familia, un Mustang del 68 con motor Ratch, que weón es una pieza de museo prácticamente. Y no quiero decir se deshicieron de ella porque la vendieron obviamente,
Pero de verdad que... Te tuviste que desprender de una parte de la historia de tu familia. Weón. Exactamente. Y eso es lo que obviamente mucha gente no le toma el peso. No le toma el peso a que el auto pasa a ser parte de ti, weón, en algún minuto. Así es. Como parte de este podcast, estos son los auspiciadores que vamos a presentar ahora. Soft 99 es la marca japonesa que desde 1954 ha innovado en productos del cuidado automotriz, llevando siempre el desarrollo de cada producto al máximo nivel. Vanguardia, estilo y resultados. Pioneros en la creación de la cera para automóviles con el fin de mantener la pintura brillante y protegida. Desde 1990 marcan la tendencia en la protección integral de cada vehículo o superficie cubierta por pintura, no solo centrándose en los automóviles, sino que dando el paso hacia las motocicletas e incluso hasta otro tipo de vehículos. Soft 99, Japan Best Car Care. ¿Conoces los beneficios de realizar una reprogramación en la unidad de control de tu vehículo? ¿Que puedes ahorrar combustible y aumentar la potencia modificando solo los parámetros de trabajo de tu motor? En South Performance tienen un abanico de soluciones para la electrónica de tu vehículo. Todo tipo de mejoras mecánicas siempre tienen que ir acompañadas de una reprogramación acorde al instalado para poder ajustar a los nuevos parámetros de funcionamiento electrónico de los nuevos upgrades. Así logramos evitar una falla catastrófica y sacarle el máximo potencial a este grupo de mejoras. Te invitamos a visitar la página de uno de los distribuidores en Instagram, @jp.performancechiptuning. Bestias Burger comienza con una pareja de emprendedores, amantes de las burgers y la buena comida. Su misión es que disfrutes la mejor hamburguesa de tu vida. Usando solo ingredientes de primera calidad, hacen todas sus preparaciones de forma artesanal, desde sus encurtidos hasta los medallones de carne. Comida rápida, no tan rápida, pero bestialmente deliciosa. Están ubicados en Ciudad Satélite, en el Strip Center del Supermercado Santa Isabel, en Avenida Alcalde José Luis Infante Larraín, 1320 Maipú. Puedes realizar tus pedidos en www.bestiasburger.cl o al WhatsApp que aparece en pantalla. Bestias Burger, ¿preparado para convertirte en una bestia? Bienvenidos a Bimech, el taller especializado en el corazón de Quilpué para el mantenimiento de vehículos europeos. Con más de 9 años de experiencia en el rubro automotriz y una dedicación inigualable, confía en el equipo Bimech para el mantenimiento preventivo y correctivo de tu vehículo. Son expertos en cuidar de tu Mercedes-Benz, brindándole el cuidado y atención que se merece. El compromiso es asegurar que tu auto esté siempre en las mejores condiciones para llevarte a donde quieras ir. Visítalos en calle Logamboa 245 y descubre por qué en Quilpué los eligen una y otra vez. Bimech, la excelencia en el mantenimiento de vehículos europeos. Jones Way es una marca con más de 40 años de historia en el mercado de herramientas profesionales, comprometidos a brindar una solución total para que los mecánicos realicen sus tareas diarias con mayor eficiencia y eficacia. Cuenta con una gama completa de productos que incluyen herramientas manuales, neumáticas y también eléctricas, pensadas para todas las áreas de producción. En el mundo automotriz necesitamos muchas herramientas específicas. Jones Way las tiene. Jones Way, calidad y variedad en herramientas automotrices. ¡Volvemos! Estamos de vuelta de los comerciales. Muchas gracias a todas las marcas que hacen posible que estemos conversando de estos interesantísimos. Bueno, yo digo interesante y a la gente le importa una raja. Bueno. Amigo, Pero mira, para mí es interesante. Eso, así que eso. Mientras eso. podamos hacerlo, y a los auspiciadores también, ojalá lo encuentren interesante. Al menos así se lo hacemos ver. Por favor, a quienes queremos mucho, a todos. Oye, para ir cerrando este capítulo de clásicos, yo tengo una historia para contar. Una historia muy buena, weón. Dígame. Mi suegro, cuando era más joven, esto pasó hace harto rato, compró un Chevrolet Biscayne con carrocería Fisher. Habían llegado como 10 de esas weas aquí en Chile. Es que es la misma plataforma del Impala, pero es más ancho y más largo. Entonces era bueno, si ya el Impala es una wea grande, esta wea era una lancha, weón. Una lancha Yo con caía ruedas. acostado en los asientos traseros, ¿cachai? Y lo tuvo durante 20 años. Se demoró 10 años en restaurarlo.
Esta weá, te digo, era un auto que estaba tirado en un patio, ¿cachai? Lleno de tierra, óxido, todo. Él lo compró y lo tuvo en su casa unos 8 años, tirado en el patio. Lo ocupaban de bodega, ahí estaba tirado. Hasta que en algún momento tuvo la plata para poder restaurarlo, se demoró 2 años, ¿cachai? Y lo desarmó completo, onda mecánica, pintura, carrocería, todo, lo hizo completo del auto, ¿ya? Y este auto, después de esa restauración, fue utilizado por la familia como auto de uso diario durante 10 años. Cacha. Y nunca falló, ¿ya? Resulta que el dueño anterior se lo compró 0 kilómetros y le dio hasta que quedó botado en el patio. Después se lo compró mi suegro. Cuando pasaron estos 10 años, esto fue hace como 3, más o menos, mi suegro se decidió en vender el auto, quería comprarse otra cosa, hoy día tiene un Vitara. Y cuando lo vendió, cuando lo publicaron en realidad, se contactó con él el hijo del primer dueño. Qué bueno. Y lo compraron con el fin de regalárselo al papá. Claro. Porque cuando ellos lo vieron por última vez, el auto estaba hecho papa. Ese, botado, me imagino, fue ya, es como. Eso, pero ellos tenían el recuerdo de cuando el auto funcionaba, cuando eran chicos, ¿cachai? Entonces, de hecho, ni siquiera lo vieron publicado, lo vieron estacionado con el letrero de se vende, y ahí fue como, ¡oh, weón! Hay el que auto! comprarlo. Eso, y era un detalle que tenía un loguito de Shell pegado en la patente, y por eso cacharon que era el mismo que tenía el papá. O sea, ¿cuántos años tuvo ese? Oye, bueno, que pasen el dato del weón que pegó el sticker porque duró mucho. La hizo, amigo. Felicitaciones. Pero tenía ese sticker y durante muchos años lo tuvo. Y cuando lo reconocieron fue como, bueno, yo te lo compro, no se lo vendáis a nadie más. Y ya estaba restaurado, ya, si bien no estaba en las mejores, después de 10 años de uso, bueno, Puta, no estaba pidáis que esté como espectacular. eso, cuando recién lo restauraron, pero estaba impecable el auto, funcional. Era el auto, como digo, era auto de uso diario de mi suegro. Y cuando lo vendió, volvió a manos del primer dueño. O sea, ese auto, estoy hablando, era del año 69 y tuvo solamente 2 dueños. El primero que compró 0 kilómetros, Y mi después tu suegro, suegro. Y después nuevamente volvió al nuevamente al primer dueño. dueño. Puta, qué buena historia, weón. Pero sí, yo rescato esas historias de vida que tení con algo que uno encuentra tan simple como un auto, tan desechable hoy en día. Pero para mí los autos antiguos eran los que marcaban época, marcaban un gusto, marcaban una tendencia, marcaban un estilo pero único. Los autos hoy día prácticamente son todos iguales por fuera, pero antes tenía ese rasgo de que mira, ese sí es un Chevrolet, ese es un Ford, y puta, así con toda la... Y acompañado en tu personalidad también. O sea, si Claro. tenías un Chevrolet 2 puertas, grandote y guau, normalmente era una persona que le gustaban las carreras. Y que le estabais gustaban- soltero, Eso. weón. Si tenía ahí una van, era una persona que tenía familia, eran muy marcados los estilos de autos que tenía ahí antes según tu personalidad y según el uso que le dabas al auto. Claro. Hoy día podía andar trabajando, cargando de todo en un Celerio. O sea, no es condicionante, ¿cierto? El Exactamente. tener una pickup para trabajar, porque puedo trabajar en un Cualquier Celerio cosa mientras puede caiga ser. todo lo que necesito adentro. Exactamente. Oye, qué buena historia. Puta, yo tengo la mía que a lo mejor un poco más simple, pero el Chevette que tengo en la casa es de mi viejo. O sea, y técnicamente es de mi vieja. El auto está a nombre de ella, ¿cachai? Pero... Y a Irma le mandamos un saludo a enorme. la tía Irma. Pero justamente el auto ha estado 29 años en la familia. Yo tengo 28, el auto con nosotros tiene 29 años. O sea, el auto más viejo que tuve Es en la más familia. viejo que yo en la familia, claro. Wow. Y se lo compraron a un viejo que tenía muchas lucas. De hecho, recuerdo que mi viejo tenía como 4 o 5 autos, el dueño. Y el Chevette venía con un desgaste, es lo que me cuenta mi viejo. Venía con un desgaste, el Chevette tiene como una cresta al medio del capó. Y esa cresta venía media como redondeada. Y me dijo mi viejo que cuando lo compró le preguntó al dueño, oye, ¿por qué tiene este desgaste? Y era que el loco tenía tantas lucas que el Le mayordomo, ponía un saco de plata encima de todo. el mayordomo de la weá, le pasaba demasiado el paño para mantener limpio el auto. Y eso era lo que desgastaba esa, como esa cresta, que estaba redondeada. Sea verdad o no, amigo, no tengo cómo comprobarlo, pero es la historia que me cuenta. No Pero- tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eso, ¿cachai? Pero eso, el Chevette, weón, fue el auto en el que yo aprendí a manejar. Entonces, sí, a mí me han ofrecido muchas lucas por comprar el auto, pero siento que separarme de ese auto, hacer desprenderme de un pedazo de mi vida. Po, Tiene un valor ¿cachai? simbólico súper... Sí, súper- po. imagínate, lleva más años que tú en la familia. Po. Exacto, De yo, hecho, weón, es más yo- importante que tú. Yo nací en ese auto.
O sea, Oh, eso. Nací con ese auto, weón, y para todos lados. Y si bien hemos quedado en pana, weón, siempre pana súper hueona, súper pana de... A mí, por ejemplo, la cuestión del combustible no funcionaba, quedé en pana de benzina 2 veces, weón. Pero más allá, se me ha calentado 1000 veces y el auto sigue prendiendo sin ningún tipo de problema. No se ha torcido ninguna cosa, entonces, de verdad que, puta, es un auto que... yo creo que me van a dar la razón, weón, pero ese tipo de autos que estaban bien hechos para no fallar, hoy día, weón, puede haber incluso un desafío. Pongámosle batería y veamos cuánto tiempo nos podemos demorar en echarla a andar. Te aseguro que menos de un minuto. Bombear harto el carburador y va a partir al tiro. Así de bien conservado está. Y me encargo de mantenerlo. Hoy día está a lo mejor sucio, puta, pero tiene 3 capas, weón. 2 de tierra. No, tiene 3 cubres, weón. Uno claramente chupaba por arriba, pero el resto, weón, van bien cubiertos y me preocupo de mantenerlo siempre bien. Aunque hoy día no lo ocupe tanto. De hecho, no lo ocupo hace mucho tiempo. Pero, sin embargo, para mí es algo que, weón, no me quiero deshacer nunca. Hay una pieza de historia de tu familia, más encima. Exacto, no no es solo mío. Una persona. Exacto, me acuerdo siempre haber estado con mi viejo al colegio en ese auto. Paseo. Y después, exacto, paseo, fuimos hasta La Chucha. Fuimos a... ¿Dónde queda La Chucha, amigo? No lo puedo decir. No lo puedo decir. Pero sí, de verdad que es un peso y un auto que nunca en mi vida me voy a olvidar. Yo he tenido autos que quizás han sido súper ultra lujosos y súper caros y súper bonitos, pero nunca nadie va a separar o va a superar lo que ha sido el Chevette en mi vida. Qué bonita historia, amigo. Y con eso queremos despedir este capítulo. Este capitulazo. Recordarle a la gente suscribirse a nuestras redes, a Pecados Mecánicos en Spotify, en YouTube, en la plataforma que estén escuchando esto, y también buscarnos en Instagram como Pecados Mecánicos, como Factor Calus, como El Mecánico Aplicado, y los dejamos invitadísimos a seguir escuchando esto. Recuerden que este es el capítulo 16, así que faltan 4 capítulos más. Falta 4 capítulos más todavía para esta segunda temporada. Nos despedimos. Que estén muy Muchas bien, gracias por cabros. todo. Hasta luego. Adiós. Shaolin. El mecánico aplicado. Factor Calus. Y esto fue Pecados Mecánicos.